Buenas tardes amigos todos, mi nombre es Denison Condor y en esta oportunidad queremos presentar con cada uno de ustedes este documental. Quizás no todos conocemos a esta gran mujer que estamos a punto de detallar, quien es Georgette Philippard. Se hizo notoria tras la muerte de su esposo, el poeta y escritor peruano César Vallejo, con el objetivo de hacer quedar su nombre en alto, como hoy lo conocemos. Y quisiera que se pongan a pensar y analicen con esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si Georgette no hubiera partido de su país natal hacia Perú y defender el legado de su esposo? Si quieres resolver esta duda, te invito a que puedas prestar suma atención a este documental. Estalla la Primera Guerra Mundial y su progenitor murió tras ser gravemente herido en la batalla del Marne. En un testamento publicó oficialmente que en 1917 Alexander reconoció a Georgette como hijo y se nombró como Philippard. Georgette fue enviada al Imperio Británico por seguridad. Allí recibió una educación primaria y secundaria en la Academia de Sevigné y Libre, culminando con una visita académica en Rennes en 1922. Luego se fue a París a trabajar como costurera con su madre, junto con Madame Didot y Magdalene McLaren. Formaron el llamado Grupo Real, porque diseñaron varios vestidos para las reinas europeas. Se fue a Londres para continuar su educación. Estudió violonchelo y guitarra, que son sus primeros instrumentos más preciosos. Al regresar a París en 1924, continuó sus estudios por las tardes, asistiendo al curso de música española, y durante el día trabajaba como una costurera en un pequeño taller de su madre. Esto es lo que pude encontrar sobre la infancia de Georgette. Espero que les haya gustado. Gracias. El amor que creció y nació en modo silencio entre miradas vacías de una ventana a la otra. Georgette fue una joven modista de 18 años de edad, con estudio en Londres, ¿no? Y César Vallejo pues fue un peruano que en aquel entonces vivía en esa ciudad desde el año 1923. El matrimonio subsistió junto por 10 años, pero su amor duró hasta el fallecimiento de Georgette, que fue en Lima en 1979, a 10.258 kilómetros de su París natal. En 1927, César Vallejo le hace una invitación especial para tomar café. Marie Travers, que fue madre de Georgette, se opone a esta relación amorosa. Pero después de un año de su fallecimiento de la madre de Georgette, en noviembre de 1928, ella toma esa decisión de poder comenzar el romance con Vallejo. Vallejo muere a los 46 años de edad en un Viernes Santo en París, y Georgette pues no le cede su espacio en la tumba familiar en Montreux tras su muerte, ¿no? Entonces, después de su muerte, todos sus esfuerzos, Georgette, ¿no? Toda la dedicación fue lograr que sus obras literarias de Vallejo peruano pues no se convirtiera en un bien universal.
¿qué tal? Mi nombre es Brisa Guerrero y les voy a hablar acerca del marxismo y la poesía. El acercamiento que tuvo Vallejo hacia el marxismo a fines de la década de 1920 fue resultado de un proceso de compromiso con la conciencia y el arte político. En diversas obras, como Los Sábados Eternos, En el Pan Nuestro y La Cena Miserable, él increpa a Dios sobre la desigualdad social. También nos muestra 3 tipos de utopía, donde muestra su unión al marxismo con el cristianismo, la pobreza como desafío para la creación de un mundo nuevo, la orfandad del hombre frente a la muerte y la pobreza económica. En una de las cartas que envió a Pablo Rivero nos dice: quiero trabajar tan duro como pueda para servir a la justicia económica que sufre los errores de hoy. Para los ladrones y bribones, ustedes, yo y la mayoría de personas, todos los que sufrimos el engaño capitalista, debemos unirnos y eliminar este estado. Me siento revolucionado e innovador a través de la experiencia vivida en el lugar de ideas vendidas. Tras estudiar algunos artículos, Enrique Bailón nos dice: Vallejo necesitaba conectar con su pensamiento poético, con la sociedad y también con la política. Muy buenas noches con todos. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de las entrevistas de Georgette Vallejo. Georgette llega al Perú en 1951, donde fue su primera entrevista a cargo del decano ilustre Roland Philippe, a cargo también de del diario El Comercio. Al llegar al país, en el Callao, ella fue recibida por muchos conocidos que ella había conocido en París. Le dieron la bienvenida y al mismo tiempo en esta entrevista ella indica, fue enfática, que viene al país a seguir los pasos del escritor de Su español fue muy bueno en ese entonces al llegar al país, y ella indicó cuál es el trabajo que van a hacer, ¿no? Ya pasados los años, tuvo una nueva entrevista el 24 de abril de 1976 a sus 68 años, ya pasaron ya 25 años que vivieron en nuestro país. Ya también tenía 38 años de viudez. Entonces, en esta entrevista ella comienza a indicar el trabajo que realizó para publicar obras que en vida César Vallejo no pudo. Al mismo tiempo contar historias muy hermosas de cómo vivió al lado del escritor allí en su país, y desmentir también muchas habladurías de otras personas que que estaban hablando acerca de que César Vallejo vivía una vida triste en París y que había estado prestando dinero y tantas cosas. Ella desmintió, indicando que al lado del escritor vivió una vida muy hermosa y que el escritor era una persona muy alegre, y nada de lo que se decía fuera cierto. Entonces, en esa entrevista ella fue muy enfática en lo que aclarando esas cosas, ¿no? Bien, este sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Explayándonos más a detalle sobre la llegada de Georgette en 1951. Ella nos cuenta en dicha entrevista mencionada anteriormente todo sobre los últimos días de César Vallejo, en la que narra preocupaciones, errores, desastres, carencias que pasaron durante 34 días, desde el 13 de marzo de 1938, que precedieron la muerte del célebre, hasta el 15 de abril de ese mismo año. No se regatea con la vida. Fueron aquellas palabras que el poeta le dijo a su amada en el curso de ese infierno que vivieron durante los días mencionados. El entusiasmo de Georgette Philippard tras la muerte de su amado esposo fue magnífico. Ella pudo conllevar todo ello con gran amor y esmero, lo cual le llevó a ella a escribirle 30 poemas
específicamente para él, los cuales son los siguientes. Tú has venido con tu dolor, tus manos entreabiertas, solo tus párpados hechos blancas ceniza podrían calmarme de tanta desgracia, y entre otras. Y algunos escritos por manos de Georgette Philippard fueron los siguientes. Una de sus obras, que fue publicada en 1939, titulaba El libro de poemas humanos. En 1967, la edición parisina de la prensa moderna. Y también, consecuentemente, su obra Allá ellos y allá ellos. También tenemos Máscara de cal, ¿sí? Y apuntes bibliográficos sobre poemas en prosa y poemas humanos, y entre otros. Gracias. La decadencia de Georgette Philippard comienza a partir del año de 1978, donde Georgette sufrió un accidente en su casa cuando ésta tenía 70 años de edad, al tropezarse y rodar por las escaleras de su casa, teniendo muy graves consecuencias. Se le detectó hemiplegia parcial, accidente cerebrovascular, arteriosclerosis senil, del cual nunca pudo recuperarse, y causó un derrame cerebral. Pero aún así, y con esos diagnósticos, publicó su máxima obra, que fue Vallejo y Allá ellos y allá ellos. Georgette estaba sola junto con su única compañía, que era Rosa Espinosa, empleada de su hogar, en ese entonces quien se encargaba de darle el atún mezclado con pan a sus 17 gatos, animales que le provocaron un tropezón en el año de 1979, en un accidente que terminó paralizando definitivamente su hemisferio derecho y precipitó sus lesiones cerebrales, que ya tenía con los años. Los últimos días de Georgette eran arrastrados en una silla de madera. Iba al hospital militar de su casa y de su casa al hospital militar, sin silla de ruedas, sin dinero. Cuando se desplomaba, la volvían a sentar. Cuando se desmoronaba, recogían sus pedazos. Ella solo podía insultar y maldecir en francés y repetir como una súplica, un conjuro, el nombre de quien la había confinado a este destino peruano y miserable. El 3 de diciembre de 1984, Georgette Philippard fue internada en la clínica Maison de Santé y entró en coma aproximadamente a las 5 p.m. y tenía paralizado medio cuerpo, y ya venía sufriendo las complicaciones respiratorias renales y un edema pulmonar. Sus últimas horas la pasó en una carpa con oxígeno y finalmente terminó falleciendo en la madrugada de diciembre de 1984. Finalmente podemos apreciar que las mujeres somos ejemplo de inteligencia y fortaleza, y tener la capacidad de afrontar cualquier tipo de obstáculos que nos presenta en la vida. La mujer ha sido desde siempre fundamental en la vida del ser humano. En la vida de Vallejo hemos podido ver a dos mujeres que fueron fuente de inspiración para sus poemas y a las cuales amó hasta el fin de sus días. Su madre, María de los Santos, y a Georgette Philippard, su esposa. Ella trasciende como preservadora del legado de César Vallejo. A ella conocemos como su esposa, su amada hasta el último de sus días. Gracias a ella conocemos muchas obras de César Vallejo después de su muerte, y gracias al aporte y dedicación de su amada. Con esto recordemos el valor de la mujer. César Vallejo
y Georgette Philippard. En su convivencia no tuvieron lujos ni mucho dinero. Siempre perduró el amor que ambos se tenían, hasta después de la muerte. Consideró que Vallejo fue su único y gran amor. Tras su muerte se refugió en sus escritos, considerando que a través de ello siempre la tenía cerca. También escribió poemas donde plasmó todo su amor ante la ausencia de su esposo. Una de ellas, finalmente podemos apreciar que las mujeres somos ejemplo de inteligencia y fortaleza, y tener la capacidad de afrontar cualquier tipo de obstáculos que nos presenta en la vida. La mujer ha sido desde siempre fundamental en la vida del ser humano. En la vida de Vallejo hemos podido ver a dos mujeres que fueron fuente de inspiración para sus poemas y a las cuales amó hasta el fin de sus días. Su madre, María de los Santos, y a Georgette Philippard, su esposa. Ella trasciende como preservadora del legado de César Vallejo. A ella conocemos como su esposa, su amada hasta el último de sus días. Gracias a ella conocemos muchas obras de César Vallejo después de su muerte y gracias al aporte y dedicación de su amada. Con esto recordemos el valor de la mujer. César Vallejo y Georgette Philippard en su convivencia no tuvieron lujos ni mucho dinero. Siempre perduró el amor que ambos se tenían, hasta después de la muerte. Consideró que Vallejo fue su único y gran amor. Tras su muerte se refugió en sus escritos, considerando que a través de ello siempre la tenía cerca. También escribió poemas donde plasmó todo su amor ante la ausencia de su esposo. Una de ellas, finalmente podemos apreciar que las mujeres somos ejemplo de inteligencia y fortaleza, y tener la capacidad de afrontar cualquier tipo de obstáculos que nos presenta en la vida. La mujer ha sido desde siempre fundamental en la vida del ser humano. En la vida de Vallejo hemos podido ver a dos mujeres que fueron fuente de inspiración para sus poemas y a las cuales amó hasta el fin de sus días. Su madre, María de los Santos, y a Georgette Philippard, su esposa. Ella trasciende como preservadora del legado de César Vallejo. A ella conocemos como su esposa, su amada hasta el último de sus días. Gracias a ella conocemos muchas obras de César Vallejo después de su muerte y gracias al aporte y dedicación de su amada. Con esto recordemos el valor de la mujer. César Vallejo y Georgette Philippard en su convivencia no tuvieron lujos ni mucho dinero. Siempre perduró el amor que ambos se tenían, hasta después de la muerte. Consideró que Vallejo fue su único y gran amor. Tras su muerte se refugió en sus escritos, considerando que a través de ello siempre la tenía cerca. También escribió poemas donde plasmó todo su amor ante la ausencia de su esposo. Una de ellas es Amigo. Amigo, esposo mío, ya vuelve la primavera. ¿Dónde están los hijos que no tuvimos? Tú y yo, que solo supimos mal hacer. Amor mío, adiós en la aurora. No volveremos a vernos nunca.